Los escándalos empezaron con una cacería de elefantes en Botsuana en 2012. El entonces rey Juan Carlos I se rompió la cadera en un suntuoso safari y España descubrió que estaba allí acompañado de su entonces amante, la aristócrata alemana Corinna Larsen. Aquella cacería y la condena a cárcel por corrupción a su yerno Iñaki Urdangarín le acabaron costando el trono. Con su popularidad desplomada, en 2014 el rey decidió abdicar tras recibir numerosas presiones del poder político y económico para que se apartara. Su hijo Felipe VI heredó una corona manchada por los escándalos de su padre. En los últimos meses, en plena pandemia del coronavirus, dos investigaciones judiciales en España y Suiza han destapado los detalles sobre las finanzas del ex-rey que explican por qué huye del país. 100 millones de dólares en una cuenta en un banco suizo a nombre de una fundación opaca de Panamá. Un presunto regalo de 65 millones de euros a Larsen. Otro millón más para otra de sus amantes, la española Marta Gallá. Transferencias millonarias de los monarcas saudíes. Aún no se sabe a cambio de qué. Un lujoso ático en Londres regalado por el sultán de Omán y que después vendió por 62 millones, 20 millones de los cuales no se sabe dónde están. 2 millones de euros que el propio rey llevó a Suiza en una maleta llena de billetes, según declaró su contable ante la Fiscalía de Ginebra. Presunto pago de comisiones, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Juan Carlos I cobraba oficialmente del dinero público alrededor de 200.000 euros anuales, una minucia comparada con el patrimonio oculto en paraísos fiscales que ha llegado a acumular durante su reinado. De sus cuentas en Suiza para sus gastos, el rey Juan Carlos I sacaba cada mes 100.000 euros en efectivo. Larsen asegura que el dinero llegaba a Madrid en maletas a través del aeropuerto militar de Torrejón y que, en la residencia oficial del rey de España, el Palacio de la Zarzuela, había una máquina para contar billetes. Fue hasta marzo de 2020, en el peor momento de la crisis del coronavirus, cuando Felipe VI hizo público un comunicado desmarcándose del patrimonio oculto de su padre. La mayoría de los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez respaldaban públicamente a Felipe VI, aunque sus votantes son mucho más críticos con la monarquía, según las encuestas. Y desde el partido Podemos, socios del gobierno de Sánchez, las críticas a la monarquía son mucho mayores. En las regiones de Cataluña y Euskadi, el apoyo al rey es aún más bajo. Desde el Parlamento catalán, de mayoría independentista, se ha llegado a votar la reprobación de la monarquía. Por la complicidad y el silencio de la gran mayoría de los medios de comunicación que miraron hacia otro lado durante décadas, Juan Carlos I estaba blindado legalmente y tampoco fue fiscalizado por la prensa. De esa impunidad llegó el abuso y la corrupción que ahora sale a la luz. A favor del rey juega el sistema constitucional español que impide cualquier reforma legal del modelo de Estado si no cuenta con una mayoría muy amplia, que es imposible sin el acuerdo con la derecha. Se atribuye al escritor Ramón María del Valle Inclán la siguiente frase: "Los españoles han echado al último Borbón, no por rey, sino por ladrón". Como siempre, dejo el enlace al inicio de los comentarios en donde podrán corroborar la información.